Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema punto de ventas aquí en Java, donde en este momento nosotros ya hemos creado las bases de datos en sus respectivos servidores, bien para los que quieren utilizar MySQL o para los que prefieren utilizar SQL Server, y también hemos creado las tablas correspondientes para poder insertar la información de nuestro cliente que nosotros vamos a registrar aquí en nuestro sistema punto de venta. Lo que haremos ahora será verificar si podemos conectarnos a nuestros servidores de base de datos. Para esto pasemos a nuestro NetBeans y me encuentro en la clase conexión. Bien, vamos a eliminar las librerías que no estemos utilizando. Ahora pasemos a la clase cliente ViewModels, pero voy a copiar el nombre de esta clase. Voy a pasar a la clase de cliente ViewModels y dentro del método constructor lo que haré será hacer lo siguiente. Vamos a invocar a esa clase. Bien, he colocado la instancia de esa clase. Vamos a importar la librería donde se encuentra esa clase. Bien, pueden observar que tenemos la siguiente librería. Ahora, cuando nosotros pasemos a la vista cliente, vamos a ejecutar el siguiente método constructor y vamos a ejecutar la clase de conexión. Y esta clase de conexión tiene su método constructor que contiene el código o el procedimiento para poder conectarnos al servidor de base de datos de tipo SQL Server o bien al servidor de base de datos de tipo MySQL. Ahora, para hacer estas pruebas, los servidores tienen que estar activos o en ejecución para poder realizar la conexión satisfactoriamente al servidor de base de datos de su preferencia. Yo en este momento tengo la siguiente conexión hacia SQL Server, y recuerden que también tenemos que tener los archivos hard en nuestro proyecto en la carpeta librería. Pueden observar que tengo el conector para SQL Server. Ahora lo que haré será ejecutar la aplicación. Voy a pasar a cliente. Bien, si pasé correctamente a la sección cliente, esto significa que la conexión se ha efectuado correctamente al servidor de base de datos de tipo SQL Server. Pero también para verificar pasemos a NetBeans y pueden observar que por consola me muestra el siguiente mensaje: conexión a la base de datos punto de venta, listo, genial. Ahora lo que haré será detener nuevamente la aplicación y voy a comentar estas líneas de código, porque voy a habilitar la línea de código para poder conectarme al servidor de base de datos de tipo MySQL. También hay que tener activo o en ejecución el servidor de base de datos de tipo MySQL para los que están utilizando MySQL, y también tienen que tener el siguiente conector en librería. Voy a ejecutar la aplicación o el sistema. Voy a pasar a clientes. Correcto, si pasé a clientes, esto significa que la conexión se ha efectuado satisfactoriamente y me he conectado al servidor de base de datos de tipo MySQL. Bueno, al parecer tengo un pequeño problema sobre la conexión. Me ha marcado un error, no puedo conectarme al servidor de base de datos de tipo MySQL. Ahora, esta excepción o este problema de error de conexión es porque yo no tengo activo mi servidor de base de datos de tipo MySQL. Ustedes tienen que activar su servidor de base de datos de tipo MySQL. Ahora, como yo tengo un programa llamado Shan que me está proporcionando ese servidor de base de datos de tipo MySQL, yo tengo que activarlo desde el programa Shan. Pueden observar que tengo a MySQL no activo. Voy a activarlo. Ustedes pueden activar su servidor de base de datos de tipo MySQL dependiendo qué programa están utilizando para poder obtener este servidor de base de datos de tipo MySQL. Yo, como pueden observar, estoy utilizando a Shan.
Ahora voy a intentarlo nuevamente, voy a detener la aplicación o el sistema. Voy a ejecutar nuevamente el sistema. Voy a pasar a clientes. Correcto, rápidamente he pasado a la sección cliente. Vamos a verificar. Muy bien, pueden observar que ahora sí tengo el siguiente mensaje: conexión a la base de datos, punto de venta, listo. Esto significa que ya estamos listos nosotros para poder gestionar nuestra información de nuestro cliente en nuestras bases de datos. Todo dependiendo a su preferencia qué servidor de base de datos prefieren utilizar. Ahora sí ya podemos conectarnos a nuestro servidor de base de datos y a la base de datos que tenemos en el servidor. Lo que prosigue es obtener la información del cliente y luego insertar esa información en sus respectivas tablas que nosotros hemos creado en esos servidores. Y para esto pasemos nuevamente a la clase clientes. Ya no vamos a utilizar esta clase ya que solo era una prueba. Pero sí vamos a heredar de esa clase. Justamente aquí vamos a colocar la siguiente palabra. Para poder extender o heredar de la siguiente clase, vamos a importar el using de esta clase. Bueno, no tenemos creada esta clase y vamos a crear esta clase. Y esta clase la voy a crear en el paquete de conexión. Justamente aquí, clic derecho, nuevo, Java Class. A esta clase la llamaré Console, Finish. Ahora haré que herede de una clase y será de la clase conexión. Esto significa que todos los elementos o propiedades o todos los procedimientos que nosotros tengamos en la clase conexión podremos utilizarlo en esta clase, en la clase Console. Ahora, la clase cliente ViewModel también está heredando de esa clase. Vamos a importar la librería. Pero aquí tenemos prácticamente conexión. Vamos a hacer lo siguiente para poder obtener todas las clases que estén en el paquete de conexión. Prácticamente solo vamos a obtener la clase console. Vamos a dejarlo tal como está. Ahora, si estamos heredando de la clase console, también vamos a poder utilizar todos los elementos que estén en la clase conexión y todos los elementos que también estén en la clase console. Clase console que vamos a utilizar para poder crear unos procedimientos y realizar consultas a las tablas que nosotros tengamos en nuestras bases de datos. Por este motivo he creado la siguiente clase llamada console, porque para esto voy a utilizar esta clase para poder realizar consultas. Bien, luego veremos realmente para qué vamos a utilizar esa clase. Ahora, lo que prosigue es crear los procedimientos para poder insertar la información que vamos a obtener de nuestro cliente en sus respectivas tablas que están en nuestras bases de datos. Ahora tenemos el siguiente else, pero antes tenemos que pasar siempre a la clase console y crear una consulta. Vamos a crear un objeto de una clase que me lo proporciona las librerías de Apache que nosotros le hemos proporcionado a nuestro proyecto. Vamos a importar el using. Pueden observar la librería, ya que voy a utilizar estas clases para poder realizar consultas a las tablas que nosotros tenemos en nuestras bases de datos. Ahora voy a crear un método y a este método yo lo llamaré clientes, y este método va a retornar una colección de datos de la clase list que va a contener una colección de objetos de la clase tCliente. Vamos a importar la librería donde se encuentran estas clases. Tenemos que importar la librería para la clase list. Vamos a seleccionar la siguiente opción, la segunda opción. Bien, bueno, no es una clase, es una interface. Ahora tenemos que importar la librería de la clase tCliente. Bueno, no tengo la clase tCliente, tenemos que crear esta clase y esta clase la vamos a vincular con la tabla tCliente que nosotros tenemos en nuestros servidores de base de datos. Pasemos al proyecto, seleccionemos la carpeta Models o el paquete Models, clic derecho, nuevo, Java Class, y esta clase tiene que contener el mismo nombre que las tablas que nosotros hemos creado en esas bases de datos que tenemos en el servidor tCliente. Bien,
Ahora a esta clase voy a crearle unos atributos. He creado los siguientes atributos: ID cliente, número de identidad, nombre, apellido, dirección, email y teléfono. Bien, estos atributos también tienen que contener el mismo nombre que las columnas que nosotros hemos creado en la tabla de cliente que está en nuestra base de datos. No importando si es en MySQL o en SQL Server, eso no importa. Tienen que contener los mismos nombres, tanto la tabla como la clase, los atributos de esta clase, como las columnas de la tabla. Y también tenemos que especificarle el tipo de datos que está almacenando cada columna, de acuerdo al tipo de datos que va a almacenar este atributo. Ahora vamos a crearle el método constructor a esta clase, pero vamos a crearle un método constructor que no va a recibir ningún parámetro. Con la tecla Alt y la tecla Insert, seleccionemos constructor, no seleccionemos ningún elemento, generar. Bien, tenemos el método constructor, pero no recibe ningún parámetro. Ahora necesitamos crear los métodos get y los métodos set, porque esta clase la vamos a relacionar con la tabla que tenemos en nuestra base de datos, y de esta forma vamos a obtener datos y vamos a retornar datos. Bien, podemos hacer lo siguiente con la tecla Alt y la tecla Insert en nuestro teclado, pero si no, tenemos la siguiente opción: clic derecho, insertar código y seleccionemos get y set. Esta vez sí tenemos que seleccionar todos los elementos, generar. Muy bien, pueden observar que se han creado los siguientes métodos get utilizando los nombres de estos atributos, y también los métodos set, que van a recibir un parámetro de acuerdo al atributo asignado. Esto significa que con estos métodos set vamos a obtener datos de nuestra tabla que está en nuestra base de datos de acuerdo al nombre del siguiente parámetro. Por este motivo les menciono que los atributos tienen que contener el mismo nombre que las columnas que están en esa tabla correspondiente, porque de esta forma es como vamos a obtener los datos. Ahora, este dato que vamos a obtener se lo vamos a asignar al siguiente elemento o al siguiente atributo. Luego, con el método get vamos a retornar esa información que esté en el siguiente elemento. Ahora pasemos a la clase console y vamos a importar la librería de esta clase. Correcto, muy bien. Tenemos el siguiente método que va a retornar una colección de objetos de la clase de clientes. Ahora voy a crear otro objeto de la interface list que va a contener una colección de objetos de la clase de cliente. A este objeto lo llamé cliente y lo voy a inicializar con la clase ArrayList. Ahora a este objeto llamado cliente le voy a asignar lo siguiente. Vamos a colocar paréntesis porque vamos a obtener información, y esa información que vamos a obtener lo vamos a convertir en un objeto de la interface list que va a contener una colección de datos de la clase de cliente. Ahora voy a colocar el siguiente objeto de la siguiente clase, y con este objeto voy a invocar al siguiente método, al método query, para poder crear la query que vamos a utilizar para poder realizar la consulta a la tabla de clientes que nosotros tenemos en nuestra base de datos. Le vamos a proporcionar el primer parámetro, que el primer parámetro es la conexión, y vamos a invocar al método getCon, método que tenemos en la clase conexión y método que nos retorna la conexión a nuestro servidor. Luego, el segundo parámetro es la query que vamos a utilizar para poder consultar a la tabla de cliente. Vamos a colocar la siguiente cadena de texto, donde he colocado select asterisco para indicar que vamos a obtener todos los elementos de esa tabla, o sea, que vamos a obtener todos los datos de todas las columnas. Y luego vamos a colocar from y el nombre de nuestra tabla de clientes. Ahora el tercer parámetro es la instancia de la siguiente clase que vamos a utilizar para poder obtener la información de la tabla de clientes que tenemos en nuestra base de datos, y esa información que vamos a obtener de la tabla de cliente lo vamos a relacionar con la clase de cliente para que esta información nosotros podamos obtenerla utilizando los objetos que nosotros tenemos en la clase de cliente. Tenemos que colocarle un try catch a este procedimiento. Bien.
De esta forma nosotros estamos relacionando la clase tClientes con la tabla tClientes que nosotros tenemos en nuestro gestor de base de datos. Toda la información que nosotros obtengamos de la tabla tClientes pasa a la clase tClientes como objeto. Esto significa que nosotros vamos a manipular o a gestionar nuestra información que obtengamos de nuestras tablas de forma utilizando objetos, o sea, colecciones de objetos. Ahora, este objeto va a contener nuestra colección de objetos o de datos que nosotros hemos obtenido de la tabla tClientes. Aquí en este catch lo que haré será hacer lo siguiente: por si se genera alguna excepción, voy a colocar el siguiente mensaje. Voy a importar la librería. De esta forma voy a capturar la excepción que se genere. Ahora, este método retorna un dato, o sea, un objeto, y vamos a retornar la información que esté en el siguiente objeto. Vamos a colocar un return. Y vamos a retornar la información que esté en el siguiente objeto. Bueno, me está indicando que no tenemos acceso a este objeto, es porque este objeto está dentro del try. Vamos a cortarlo y vamos a colocarlo fuera del try. Genial, de esta forma ya tenemos el método que vamos a utilizar para poder consultar a la tabla tClientes que tengamos en nuestro servidor. Pasemos a la clase ClienteViewModel. Bien. Bueno amigos, hasta aquí voy a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema punto de ventas aquí en Java. Bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.